Shalom amigos de Israel, Sefarad, Comunidad Bet Hillel, Red de Mujeres Judías Argentinas, Sociedad Hebraica Argentina y muchos otros amigos. Shalom para todos. En estos días Israel está celebrando 75 años de su independencia. El sueño de judíos de todo el mundo que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, Iyar Tashach, se hizo realidad. Todos aquellos que vinieron con sueños y todos que vinieron de buscar algún alivio y refugio, hicieron este país una sociedad y un estado que es Or LaGoim, que da ejemplos para todo el mundo. Israel está liderado en avances en la agricultura, en la medicina. Israel está avanzando en el uso del agua. Israel está dando soluciones a muchos problemas de salud y de otros en todo el mundo. Y todo este es arduo trabajo de todas estas generaciones desde 1948 y hasta hoy. Israel sigue buscando defendiéndose. Israel sigue buscando dando la mano a nuestros vecinos. Estamos esperando que todos nuestros vecinos dejarán la lucha o el actos terroristas contra Israel y van a acercar más y podemos tener la paz con ellos. Al mismo tiempo vamos a seguir defendiéndonos aquellos que llaman a borrar de Israel del mapa, los mismos que hicieron los crueles atentados aquí en Argentina. Hace poco recordamos el atentado contra la embajada y pronto también será otro día más de memoria del atentado contra la AMIA. Israel es y seguirá siendo un país que tiene dos valores muy importantes: de ser un país judío y democrático. Así fuimos y aquí seremos también en el futuro. Le agradezco a todos ustedes la participación en este evento y les deseo Yom Ha'atzmaut Sameach, feliz día de independencia de Israel. Toda y Shalom.